¿Alguna vez se han preguntado cómo una decisión puede cambiar una vida o unas vidas para siempre? Sí, efectivamente. Una decisión, por más pequeña que parezca, puede cambiar la vida de una o de varias personas. En nuestro caso específico, nosotros como estudiantes de derecho tenemos que saber que las decisiones que tomen los jueces, los tribunales o las altas autoridades judiciales van a tener un gran efecto en una o varias personas. Permítanme presentarme. Mi nombre es Choque Moncada Miguel Ángel, estudiante del segundo año de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad Boliviana de Informática. A su vez, enviar un saludo muy cordial hacia su persona, distinguida licenciada, y así a mis compañeros. Hablamos de las decisiones muy importantes. En nuestro caso, las decisiones jurídicas, que son emitidas por los jueces, tribunales y las altas autoridades de nuestro sistema judicial. Pero para influenciar estas decisiones existen técnicas, motivo por el cual nuestro grupo hará la presentación de la unidad 9, que se relaciona con estas y que se refiere a estas técnicas, que son las técnicas de persuasión. Vamos a hablar, en principio, en un sentido amplio, general. La persuasión es una herramienta fundamental en la comunicación efectiva, ya que permite influenciar en las decisiones, opiniones o actitudes de las personas. Desde discursos políticos hasta campañas publicitarias. Estas técnicas de persuasión se utilizan para captar la atención del público, convencerlo en un punto de vista de acción específico. ¿Y qué pasa en el ámbito del derecho o ámbito jurídico? En el ámbito jurídico también es una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho. No solo para nosotros que estamos estudiando la carrera de derecho, sino también para abogados, jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, que se enfrentan, ¿no?, constantemente a la necesidad de convencer en distintas audiencias, tribunales, jurados, incluso a los clientes y colegas sobre la validez de sus argumentos. La comunicación jurídica no solo se basa en el conocimiento técnico de las normas, sino también en la habilidad de transmitir las ideas de manera coherente, convincente y ética.
vamos a introducir un poquito para saber de dónde proviene la palabra persuasión. La palabra persuasión proviene del latín persuasio, onis. A su vez, deriva del verbo persuadere, per, que significa a través de, también completamente o intensamente. Suadere, que en latín también significa acoger, reconocer o hacer que apruebe algo. En pocas palabras, nos dice aconsejar intensamente o convencer plenamente. Teniendo ya en cuenta el significado de esta palabra, nos vamos a referir al uso de estas herramientas. Aristóteles, en su obra Retórica Clásica, explicó que todo discurso persuasivo se apoya en tres modos de persuasión fundamentales, ¿no? Que es el logos, razonamiento o lógica del mensaje. Se basa en la argumentación racional y el uso de hechos, datos, ejemplos y razonamientos lógicos para convencer. En este caso, podemos utilizar estadísticas o estudios científicos para apoyar una idea. Entonces, vamos a ver que es muy importante esto del razonamiento lógico, donde presentamos, ya lo hemos dicho, los hechos fundamentales, podría ser en un proceso. Ahora nos vamos a referir al patos, emociones del público. Apela a los sentimientos y emociones de la audiencia. En nuestro caso, puede ser a un jurado o al juez, donde se puede distinguir el miedo, la compasión, el orgullo, la alegría, etc. En el cual hay muchas emociones, para lograr una conexión emocional y motivar una respuesta favorable hacia nuestros clientes, en nuestro caso. Por ejemplo, las imágenes en un caso de violencia de la fémina que fue golpeada. Entonces, vamos a apelar a la compasión, en este caso, del juez. Un tercer punto, que es etos, la credibilidad del orador. Se refiere a autoridad y carácter o reputación de quien habla. El público se deja pues convencer más fácilmente por alguien que considera confiable, competente y ético. O sea, siempre debemos hablar en un discurso de persuasión con la verdad. Entonces,
Estas técnicas ayudan en grande manera. Como decía Aristóteles, es el arte de decir, de dar el lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir y conmover. Eso. Y esto fue desarrollada por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. De esta manera llego al final de mi presentación. Quedo muy agradecido por su amable atención. A continuación, mis compañeros continuarán con su presentación. Muchísimas gracias. Presentarme, mi nombre es Copa Laura Juan Carlos, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Boliviana de Informática. Yo voy a tratar de ilustrarles acerca de la definición sobre el uso de la lógica de los logos de manera general, en el ámbito general y en el ámbito jurídico. Bien, comencemos. El uso de la lógica de estos logos es una estrategia persuasiva que apela a la razón y al pensamiento crítico del receptor. La persona que recepciona va percibiendo, ¿no? Va percibiendo esa forma de llegar, ¿no? Esa forma de llegarle a través de, no sé, de hechos, de datos estadísticos, de argumentos sólidos que respaldan o puedan respaldar una determinada afirmación. Como un ejemplo, pongamos una campaña de salud que promueve la vacunación, puede incluir datos sobre la reducción de enfermedades transmisibles y ahí buscar los beneficios que tienen estas vacunas, etcétera, etcétera. ¿No? Un ejemplo puede ser las vacunas del COVID-19. Pero bueno, veamos en el ámbito jurídico, ¿no? En el ámbito jurídico, el uso de la lógica de estos logos se refiere a la aplicación del razonamiento racional, coherente y estructurado en la construcción de argumentos legales, que implica fundamentar las afirmaciones en normas jurídicas, principios del derecho, jurisprudencia, doctrina y hechos probados, estableciendo en relación clara entre las premisas y las conclusiones, para que se entienda. Vamos a poner un ejemplo. Una madre solicita asistencia familiar para su hija menor de edad. El abogado de la madre pues tendrá que presentar un razonamiento lógico relacionándolo con normativa vigente, con normativa que corresponda, ¿no? Y ahí ambos padres tendrán que sustentar la posibilidad de asumir la responsabilidad en función a sus posibilidades económicas, en función a sus ingresos económicos. El padre podrá argumentar de que no tiene un empleo fijo y pues tratará de buscar, digamos, una asistencia familiar lo más mínimo posible, ¿no? Un ejemplo podría ser eso. Bueno, pero sigamos avanzando. Esto y aquí nos aparece un término muy interesante, un término griego, patos, así como lo ven en mayúscula, patos. Es uno de los pilares, es uno de los tres pilares de la retórica clásica, junto a los logos y etos, ¿no? Es decir, patos, logos y etos son tres pilares de la retórica jurídica clásica, ¿no? Bueno, en este caso, el ámbito general estamos hablando, mis estimados compañeros. Bien, en el ámbito general, estos tres pilares, patos, logos y etos, se refiere al uso de las emociones para persuadir a un público. A través de patos, el orador o escritor busca generar una conexión emocional, despertando sentimientos como la compasión, o el miedo, la alegría, o simplemente una indignación. Bien, ahora vayamos analizando esta emoción, ¿no? Que lo denominamos con su término griego, patos, en el ámbito jurídico. Patos, en el ámbito jurídico, consiste en apelar a las emociones para conectar con el juez o el jurado, mostrando el lado humano de los hechos. Se busca el lado humano de los hechos, ojo con eso.
Su objetivo es generar empatía y sensibilidad sin manipular, completando la lógica y la ley de la comprensión del impacto emocional de las personas involucradas. De esta forma, el discurso jurídico se vuelve más persuasivo, más equilibrado, más humano, ¿no? En conclusión, en el ámbito jurídico, el profesional en ciencias jurídicas siempre busca el lado humano, porque todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, y el abogado va a querer persuadir, despertar ese lado humano, ¿no? A eso se refiere en el ámbito jurídico. Bueno, sigamos a ver un poquito más sobre este interesante término patos, ¿no? Que nos refiere al uso de esa estrategia que es la emoción, ¿no? Bien, ya hemos descrito claramente que patos es más una estrategia de persuasión, ¿no? De sentimientos y emociones. Vamos a hacer un ejemplo en el ámbito general. En el ámbito general, pongamos, ¿no? Digamos, en el ejemplo de un anuncio de conservación del medio ambiente, protección del medio ambiente. Ahí, en ese anuncio, van a mostrar imágenes de animales en peligro, ecosistemas destruidos, van a tratar de mostrar imágenes fuertes sobre deforestación, calentamiento global, etcétera, etcétera, con el fin de despertar la compasión y preocupación de la población en general, para motivar que estas personas pongan un alto, que estas personas ayuden, que se concienticen, que haya conciencia sobre el maltrato a la biodiversidad, el uso indebido o no sé, el tema del consumismo, el tema del calentamiento global, no reciclar el agua, etcétera, etcétera. Con esto se trata de llegar a las personas, ¿no? Se trata de llegar. Hay personas que no cierran el grifo bien, entra ahí una gotita toda la noche, se está desparramando agua, se está desochando agua, digamos, ¿no? Entonces eso es un atentado contra el medio ambiente. Entonces este anuncio puede ir en ese sentido y está despertando al lado humano del que está viendo, del receptor en este caso, ¿no? De la persona. Pero en el ámbito jurídico, ¿qué nos dice, no? Patos. Consiste en apelar a las emociones del juez, jurado o público para reforzar un argumento legal, sin sustituir la fundamentación lógica, ¿no? Es decir, llegas al juez, tratas de despertar su lado humano, pero sin descuidar el lado normativo. La norma es clara. Entonces tenemos que conjugar, tenemos que utilizar, tenemos que mezclar estratégicamente, tenemos que utilizar estratégicamente esos dos recursos, ¿no? El patos, el lado humano del juez y también la norma, también la norma. Con eso nosotros vamos a lograr encontrar justicia y equidad por el lado humano de manera más fácil, ¿no? Bien, en el ejemplo, para un ejemplo podemos estar mencionando acá que el abogado describe cómo la menor, esa menor, la que estábamos hablando, que iban a darle asistencia familiar, cómo esa menor depende totalmente de la madre para su alimentación, educación y cuidado diario. ¿Okay? Y ahí el abogado podría resaltar que sin esa asistencia del padre de familia, la niña no podría, o la niña podría sufrir una serie de necesidades básicas, ¿no? Como la salud, su alimentación, educación, etcétera, etcétera. Entonces, esto busca generar empatía y compasión en el juez para que él considere favorablemente en una resolución darle esa tutela, esa asistencia familiar a la niña, ¿no? Esa es la estrategia que se utilizaría en el ámbito jurídico con este recurso, con esta estrategia que es patos, apelar a las emociones, apelando a las emociones, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando y ahí encontramos un nuevo término, ¿no? Un nuevo pilar que he mencionado, que es el etos, ¿no? ¿Qué es el etos? ¿No? Vamos a hacer una introducción de manera general y también en el ámbito jurídico. El etos es uno de los pilares, como he dicho, de la retórica clásica, y este ahora se refiere a la credibilidad o autoridad del emisor del mensaje, ¿ya? A través del etos, el hablante, el que habla, el escritor, el que manifiesta, el que discursa, el que hace el orador, busca generar confianza en la audiencia, mostrando que es confiable, que es competente, que es profesional, que es ético. Necesita ganarse a la audiencia, ¿no? Y que la audiencia vea muchas cualidades buenas del orador, del disertante. Eso es de la manera general. Pero en el ámbito jurídico, en el derecho jurídico, en el derecho,
un jurisprudente, cómo trabaja, ¿no? La credibilidad del hecho es un elemento fundamental para persuadir al juez. Ojo con eso. Con esta generando credibilidad, gana mucha, gana, gana, ¿cómo les puedo explicar? Gana mucho terreno, digamos, gana mucho espacio, gana de repente un ambiente de confiabilidad, de confianza, de integridad como profesional, ¿no? El juez cree en el abogado, ve que el abogado es lo más correcto, está haciendo correcto. El juez ve que este abogado está manejando la norma de manera confiable, está haciendo de manera honesta todos los argumentos sobre el niño o la niña, no sé, su defendido. Entonces, esa es la idea del ámbito jurídico, ¿no? No solamente depende de la normativa, sino también depende de la percepción de la audiencia, del juzgado, del juez, etcétera, ganar la confiabilidad y la competencia para que finalmente el juez, convencido de que este abogado está presentando de manera honesta, de manera correcta y además manejando de manera adecuada la norma, está buscando una resolución justa, justa para su defendido. A eso se refiere básicamente en el tema jurídico. Muchas gracias. Yo voy a ahora dar paso a mi compañera para que nos siga ilustrando sobre estos términos tan interesantes, estos pilares y estrategias jurídicas. Muchas gracias.